El Parque Tecnológico impulsa un importante paquete de acciones y propuestas con el objetivo de fomentar uno de esos proyectos más emblemáticos, el Canarias Geo Innovation Program 2030. Es una iniciativa de I+D+I para la diversificación económica de la isla que ha puesto en marcha en colaboración con el Gobierno de Canarias y que cuenta también con el apoyo del Gobierno de España y de la Unión Europea. Vamos a hablar largo y tendido de qué es este proyecto, qué puede significar y cómo cuesta un poco también ponerlo en marcha. Lo hacemos saludando ya a Eduardo Pereira, él es el gerente del Parque Tecnológico. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un placer tenerte. Hablamos de este programa. Hemos hablado en reiteradas ocasiones, pero sí es verdad que llevamos un tiempo sin saber de él, ¿no? Y de repente, otra vez, bueno, pues se pone sobre la mesa y parece ser que es uno de los proyectos que sí va a contar con el respaldo de estas administraciones importantes también a la hora de financiar para, bueno, pues lograr ese objetivo un poco último, que es no depender tantísimo, como estamos viendo, de esa principal industria turística, sino esa posibilidad de diversificar la economía tan necesaria en Fuerteventura. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué es este programa? ¿En qué consiste? Bueno, nosotros cuando pusimos en marcha el parque en el año 2015, nos dimos cuenta que teníamos tenemos estatutariamente el mandato de dos acciones importantes. Una es dar cabida y gestionar las infraestructuras que se pueden ver en el parque, que son las que son actualmente, y la otra, que es la más importante, la que nos hemos dedicado en cuerpo y alma, es intentar traccionar, atraer proyectos en el ámbito nuestro, en el ámbito del I+D, de las nuevas tecnologías, a Canarias, a Fuerteventura, que fueran relevantes, que fueran generadores de empleo, que fueran generadores de riqueza y ayudar a diversificar la economía insular. Eso lo tenemos estatutariamente y en eso hemos dedicado, sinceramente, la mayor parte, por no decir casi todo nuestro tiempo. Sí, apoyamos a las empresas que están, ayudamos, gestionamos instalaciones, pero otra parte nuestra está dedicada a esto. A captar, ¿no? A captar proyectos. Bueno, entonces, cuando empezamos a hacer esta reflexión, nos dimos cuenta de que Fuerteventura es lo que es. O sea, Fuerteventura está donde está, no está en el centro de Europa, no es una isla menor, hay problemas con las comunicaciones. Entonces, en una peregrinación que hicimos por muchas empresas, fuimos buscando, hablando con gente, ¿no? Con empresas del IBEX, pudimos además acceder a un cierto nivel de interlocución. Alguien nos dijo en un momento que teníamos que buscar proyectos que tuviera sentido hacerlos en Canarias y hacerlos en la isla. O sea, busca proyectos que tenga sentido, que a mí como empresa me atraiga hacerlos allí. No me digas solo que estás cerca de África, porque cerca de África también está Andalucía, claro, y Azores y otros territorios. Dime ¿y que tienes ventajas fiscales? Bueno, sí, pero hay ventajas fiscales en otros territorios también, en Hawái, en Singapur. Entonces, el mundo es como es y busca esos proyectos. Gracias a esas reflexiones que fuimos tomando, estoy hablando del año 2017, 2018, en 2018 lanzamos este programa, ¿no? Nos dimos cuenta de que había una oportunidad en programas de observación de la Tierra. Vale, y ahora cuento, si queréis, toda esta historia. Entonces pusimos en marcha el programa y el programa, lo que primero que hicimos con el programa, como marca la ley de contratos, marca que cuando tú quieres hacer un programa público intenso y complejo como es este, tienes que hacer una consulta al mercado. Tienes que decir al mercado, oye, voy a hacer esto, ¿cómo lo veis? ¿No? Nosotros preparamos... ¿Cómo lo veis en el sentido de detectar nichos que realmente pueda tener? ¿no? Correcto, correcto. La administración, el sector público, no somos expertos en muchísimas cosas. Entonces preguntas al experto, oye, ¿tú ¿Tiene ves cabida? ¿tiene cabida? ¿Cómo lo ves? ¿Tendría desarrollo? ¿Qué futuro? ¿Qué programa estarías dispuesto a invertir aquí? Entonces preparamos esas consultas al mercado que las lanzamos en junio de 2018. Y voy a decir una cosa con la buena suerte, esto no es política, sino simplemente es un hecho, que justamente 2 días antes de lanzar las consultas al mercado, que las presentaba el entonces presidente del Gobierno de Canarias, nombran a Pedro Duque ministro de Ciencia e Innovación. Hablamos con él, fue el primer acto que tuvo y vino encantado, lo hacíamos en Madrid en la Fundación Telefónica, también vino Payete, el consejero delegado. Nos cuenta en los medios de comunicación. Yo creo que sí, de aquellas. ¿Y por qué digo que tuve mucha suerte? Porque era un personaje, yo no sé hoy, después del desgaste en el gobierno, no lo sé, pero era un personaje, o es un personaje muy, muy mediático, ¿no? ¿Qué supuso tuvimos suerte porque nos visualizó muchísimo. O sea, nuestro programa, de repente, al ser su primer acto como ministro y ser un personaje muy mediático,
nos visualizó. Como consecuencia de aquello, participaron más de 70 multinacionales en el programa y nos presentaron más de 176 propuestas distintas. Y a partir de aquel momento, con toda aquella documentación, hemos estado un año y pico hablando, ¿no? Haciendo reuniones, descartando, focalizando, qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer. Hemos ido, digamos, puliendo, afinando y madurando el programa y concretándolo en proyectos concretos, ¿no? Claro, yo supongo que cuando ocurre esto y hay 176 entidades que presentan propuestas, pues esta es válida como una consulta al mercado, ¿no? Correcto. Entiendo yo Correcto. que una cosa, de alguna forma, habrá... Bueno, somos hasta ahora la consulta al mercado que en el país de más participación. Bueno, eso ha sido por la casualidad del ministro, ¿no? Porque fue una presentación de él y de repente teníamos 70 invitados y fue anunciar que venía el ministro y se nos subieron de 70 a 200 y pico empresas, ¿no? Y ahí estaban CEOs de varias IBES en aquella presentación, ¿no? El que yo recuerdo de estar con él es con el CEO de Telefónica, ¿no? Pero aquello nos dio mucha visualización y nos abrió las puertas a muchas empresas y hemos empezado a hablar con ellos, hemos estado estos 2 años trabajando con ellos y dotando al proyecto de madurez, ¿no? De que un proyecto pues que tenga absolutas presiones al mercado, que por cierto se pueden consultar todas en la página del programa, están abiertas, todos los informes los vamos publicando. Abogamos por la transparencia. Total. En el propio Canarias Geo-Innovation Program, sí. En la página oficial 2030, ahí se podrían consultar. Correcto. Los proyectos que los se han informes presentado. que vamos haciendo y vamos procurando tenerlo lo más actualizado posible, ¿no? Entonces, bueno, nos dimos cuenta, fuimos focalizando proyectos, teníamos en principio cuatro proyectos, pasaron a ser 6 y esos proyectos van en diferentes grados de maduración, ¿no? Y ahora podemos hablar de alguno de ellos. Yo le iba a preguntar, porque claro, de 176 hasta concretar en 4 o en 6, que sigue siendo un número reducido, ¿cuáles son los parámetros que se valoran? ¿Qué ámbitos de alguna forma se descartan o se priorizan sobre otros? ¿Cómo se hace esa selección? Porque no es tan sencillo. Bueno, nosotros contratamos una oficina técnica, un equipo de apoyo, una empresa especializada en temas que esto se llama compra pública de innovación. Y yo personalmente estuve en todas y cada una de las reuniones y en todas y cada una del análisis de las propuestas y vas descartando por varios parámetros. Primero, la capacidad tractora. Es decir, tú vas buscando empresas que arrastren, o sea... Que se instalen, pero que además puedan servir de polo tractor para otras. Efectivamente, también, ¿no? Entonces una empresa en cierto tamaño, vas buscando una empresa de cierto tamaño, que tenga, y yo no quiero utilizar palabras raras, pero que tenga expertise, que tengan experiencia en lo que van a hacer, que realmente lo que quieran, este proyecto, lo quieran hacer aquí y tengan vocación de hacerlo aquí, o que esto les encaje, puede haber otros territorios, pero que les encaje. Que tengan una I+D en este tema avanzada, que tengan ya cosas trabajadas en eso. Y luego que estén dispuestas a asumir ciertos compromisos de impacto socioeconómico en el territorio. ¿Eso qué significa? Pues que estén dispuestas a... revertir de alguna forma en la sociedad, pero ¿en qué? En empleo y en contratación de pymes locales. Básicamente esas dos cosas, ¿no? Entonces, porque además, todos estos procesos de I+D+I se basan en una serie de premisas, ¿no? Y ahora podemos hablar del mecanismo de resiliencia y recuperación que ha puesto en marcha la Unión Europea, que va en el mismo camino. Tiene que ser colaboración público-privada, ¿vale? ¿Qué significa colaboración público-privada? Que una empresa por sí sola no la va a poner en marcha porque necesita de muchos recursos y, por lo tanto, esto también pasa en el mundo de las vacunas y pasa en otros ámbitos, en la biomedicina y oye, necesitas que tú, sector público, me ayudes para arrancar, me cofinancies estos proyectos y yo, una vez que vuelan solos, me comprometo, estoy dispuesto a revertir de alguna forma, ¿no? De una forma en unos compromisos que además te lo voy a garantizar, evidentemente, con los avales o con las garantías que fueran necesarias. Esta colaboración público-privada es la forma que podemos poner en marcha ciertos proyectos, de que de otra manera, y más en Fuerteventura, porque quizá en otro territorio, que sea pues en Madrid o en Castilla-La Mancha o en Cataluña, pues
ya hay otro tejido industrial y hay otra dinámica, y aquí, pues, más si cabe, aquí todavía tenemos que trabajar más la colaboración público-privada, ¿no? La pandemia de COVID, al principio, es un gran problema sanitario y económico, pero también nos deja digamos, en segundo plano, nos trae alguna oportunidad que no deberíamos dejar de desaprovechar, ¿no? Díganos, por favor, una buena noticia del COVID, porque Bueno, claro, pues estamos un hombre, poco, la verdad que estamos en una situación que no es para hacer mala. bromas. No. La gente además estamos, bueno, la ciudadanía en general estamos preocupados, ¿verdad? Se nota ya además, yo creo que, Sí. que en el sentimiento de las personas, pues un cierto pesar, la situación se va alargando además, y esto pues se va notando en el ánimo de la gente. Y hablamos, bueno, pues de una buena noticia ligada a esta Bueno, COVID. ¿Dónde está la oportunidad, vamos Eduardo? a ver si lo cuento de forma que se entienda bien. La Unión Europea, la Comisión Europea, hace presupuestos para los países que son de 7 años. ¿Vale? El último presupuesto, el último programa operativo fue 2014-2020. ¿Vale? Los famosos fondos FEDER 2014-2020, ¿verdad? Sí, hay varios fondos, FEDER, FEDAER, Fondo Social Europeo, Son Interreg. quizás los más conocidos, los digo Sí, para que la son los gente FEDER. sepa Sí, un poquito, nos sí, vamos sí. poniendo Son en el los fondos contexto. europeos de ayuda al desarrollo. Bueno, pues la Unión Europea en el periodo 2014-2020, sin contar todo lo que es la PAC, la Política Agraria Común, que eso va por otro lado, de todos los fondos, de todo el presupuesto, a España le presupuestó 57.000 millones de euros para hacer todo lo que se ha hecho. Apoyo de diferente tipo, infraestructuras, fondo social, ayudas, 57.000 en 7 años. España ejecutó 30 y tantos mil, 37 o 38.000 euros. Es decir, no fuimos capaces de ejecutar todo ese dinero. Se ejecutó una parte importante, pero no se ejecutó los 57 millones. Bueno. Y si no se ejecuta, Eduardo, hay que devolverlo. Evidentemente, evidentemente. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, yo a nivel nacional no lo sé. Pero vemos a nivel local, por ejemplo, en los ayuntamientos, el grado de ejecución de los presupuestos. Bueno, el FEDER gordo, o sea, los fondos importantes los gestionó el Gobierno de España y los han gestionado las comunidades autónomas. Ahí hay de todo. Hay que ir a las páginas web de la Comisión Europea y se ve quién ejecuta, cómo no ejecuta. Además, ellos sí que son muy transparentes, está todo allí puesto, ¿no? Hombre, por ejemplo, ejecutar un AVE que va con fondos FEDER no es sencillo muchas veces porque hay estudios de impacto ambiental, hay expropiaciones, hay complejidades técnicas. Otras veces porque la propia génesis del proyecto y la propia despliegue del proyecto tiene complicaciones no previstas. Es decir, lo hablábamos antes de empezar la reunión, gastar el dinero público bien gastado no es tan fácil, ¿eh? Hay que trabajarlo bien, hay que trabajarlo con inteligencia y hay que trabajarlo cumpliendo toda la normativa, que no es poca, por cierto, que no es poca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahora resulta que a raíz del COVID, de la pandemia... Coincidiendo en la fecha, toca hacer nuevos presupuestos. Correcto. Y a España le asignan 140.000 millones. O sea, y eso que no habíamos sido capaces de hacerlo todo, correcto, de ejecutarlo todo, y aún así 140.000 millones. 140.000 millones. Una parte, evidentemente, tiene que ir y va a ir dedicada a ayuda social, eso tiene que ser así, y, por supuesto, y además y a temas sanitarios, pero hay mucho dinero que viene fundamentalmente para aprovechar esta situación, para recuperar la economía y también transformar la economía. ¿Vale? Eso es lo que se llama el mecanismo de resiliencia y recuperación que ha puesto en marcha la Unión Europea, que para España son 140.000 millones. O sea, ojo, porque mucho dinero, tenemos que tener buenos proyectos, porque también nos dice la Comisión, dice, oye, yo no te voy a dar dinero para cualquier cosa. Yo te voy a dar dinero en concreto, te lo voy a dar para cohesión económica, social y territorial, para fortalecer tu resistencia y tu resiliencia económica, para mitigar el impacto social y económico de la crisis y para ayudarte a ti a que hagas una transición correcta ecológica y digital. Es lo que te está diciendo la Unión Europea. Entonces, no vale cualquier cosa. No vale que venga un señor y diga, voy a hacer un polideportivo, me dio por allí. No. Tenemos que buscar proyectos que puedan encajar en esos objetivos, efectivamente. Digamos, ¿no? Y que además esos proyectos luego cumplan una serie de condiciones que creen empleo en el tiempo, que sean sostenibles, que sean ecológicos, que disminuyan la brecha digital. Es decir... Aquí es donde coinciden
los objetivos que decía usted, ¿no? De la comisión por un lado y por otro lado también los del propio parque y los de este programa en concreto. A nosotros nos encajan muy bien. Evidentemente venimos trabajando mucho antes, pero es que ahora nos hemos dado cuenta, fíjate, los tipos de inversiones que va a financiar este fondo, de este mecanismo, que le llaman Next Generation Unión Europea, que dice perfeccionamiento de capacidades en sistemas educativos. Scale Up, que es economía de datos, todo lo que es relacionado con el dato. Nuestro programa está todo relacionado con el dato, hoy ahora lo podemos contar, ¿no? El dato es una materia prima importante en el mundo el mundo al que vamos. Todo lo que es modernización y reforma de la administración pública. Tecnologías limpias y energías renovables. Renovación y eficiencia energética. Transporte sostenible y despliegue despliegue de 5G banda ancha y temas de conectividad. Entonces, nuestros programas que habíamos puesto en marcha antes, por lo que contaba, sí que apoyan en varios de estas áreas temáticas, como le llama la Comisión Europea, y encajan bastante bien. Por lo tanto, estamos muy esperanzados de que podamos convencerlos. De esos 140.000, que buena parte una parte vengan a Fuerteventura. Lo que no sabemos en este momento, yo al menos lo desconozco, es cómo se van a articular esos fondos, ¿no? O sea, es decir, sé que va a haber unos fondos que va a gestionar directamente la Comisión Europea, que van a ser fondos directamente, oye, son para España, pero los gestiono yo, Comisión Europea desde Bruselas. Otros que van a ir al Gobierno central, lo va a gestionar el Gobierno de España. Otros que van a ir a las comunidades autónomas y otros que van a ir a las entidades locales. Pero ¿cómo? ¿Cuáles van a ser los mecanismos? Claro, ayer yo leí una noticia que parece que había en una nota de prensa que hablaba de que el presidente Sánchez hablaba, y yo creo que con razón, de que habrá que trabajar simultáneamente en la simplificación administrativa para poder ejecutar estos presupuestos, porque si como comentábamos antes, en el septenio 2014-2020, 57.000 millones, solo fuimos capaces de gastarnos el 65%, ahora que son 140.000 millones, vamos a ser capaces de aplicar todos estos fondos. Una cierta, simplificación normativa sería bienvenida, desde luego. Comparando con otros países, el sistema burocrático en España es mucho más dificultoso, mucho más arduo. Bueno, yo voy a hablar de lo que sé, ¿no? La ley de contratos del sector público, parte que tenemos en España, la ley de contratación tan famosa y tan hablada y tal, parte de una directiva europea, ¿no? La Unión Europea marca una directiva, ¿no? Y cada país tiene que transponer esa directiva en forma de ley a su propio ordenamiento jurídico. Bien. Francia, la ley de contratos, la transpone con 90 artículos. Italia con 100 y pico artículos. España son casi 400. O sea, hemos hecho una ley, una transposición de una directiva a una ley, la ley de contratos, de 400 artículos. Te digo, pero es necesario 400 artículos, o casi 400 artículos, 300 y muchos, no sé cuántos son los muchos, en la transposición cuando Francia lo ha hecho con 90 o Italia lo ha hecho con 100 y pico. Pues hombre, yo creo que sí, que ahí se nos ha ido un poco la mano, ¿no? Queremos a veces regular tanto, escribir tanto y detallar tanto que al final eso nos pone una traba importante. Ya no es una traba, pero muchas veces casi la imposibilidad, ¿no?, de llevarlo a cabo. Y las administraciones públicas tienen un problema, que cuando van a licitar un contrato un poco gordo, aunque sean muy, vamos a poner el caso que fueran, que a lo mejor a veces lo son y a veces no, muy eficientes y muy rápidas y muy eficaces, pero sobre todo que fueran muy eficientes. Bueno, pues lanzo el contrato, lo preparo, lo licito, los tiempos... O sea, es que ninguna administración en un proyecto un poco gordo baja de 4 o 5 meses. Es imposible. Porque hay unos plazos legales que hay que cumplir. Claro. No, y me quedo corto. O sea, 5 o 6 meses. La administración más ágil, 6 meses. Claro, un proyecto que para licitarlo tengo que tener el presupuesto, tengo que tener muchas veces los suelos, tengo que tener los impactos ambientales, tengo que tener la relación de proyectos... Va sumando todos esos plazos. Y, los plazos de exposición pública. Alegaciones, aprobaciones, al final, y luego ejecutarlo. Y luego al final ejecutarlo. Pues un proyecto de esta naturaleza pues te puede llevar años. Entonces, claro, si ahora resulta que tienes un dinero de 140.000 o tienes proyectos maduros, ya... Sí, que ya están prácticamente los plazos ya casi... O hay que trabajar duro en tener esos proyectos maduros, ¿no? Bueno, y en esta línea, de esos 4 o 6 que tienen ustedes proyectos seleccionados, de esos, ¿qué nos puedes contar? ¿En qué línea van? Porque claro, hemos
empezado hablando de que es un proyecto genérico, ¿no? De alguna forma, observación de la Tierra. Pero ¿cómo concretamos con los proyectos seleccionados? Vale. Vamos a ver. Nosotros, el programa de Canarias Geonovation lleva la palabra geo, porque es observación de la Tierra. Localización, vale. Sí. Pero la observación de la Tierra tiene muchas aplicaciones, ¿no? O sea, yo siempre digo que somos como una especie de Instituto Astrofísico de Canarias al revés. Al revés, ¿no? Al revés, ¿no? En vez de estar observando el cielo, Es al desde el revés. cielo observamos la Tierra, Y ¿no? se pueden hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, para mirar desde el cielo a la Tierra, hasta ahora se hacía con satélites. Y se hace con satélites. Los satélites tienen muchas ventajas, pero tienen muchísimos problemas. Por ejemplo, son muy caros. Son nada ecológicos. Cada lanzamiento de un satélite, todo lo hemos visto, iba con un cohete. Los satélites, si están geoestacionarios, es decir, si están encima de nuestras cabezas siempre, tienen que estar a 36.000 kilómetros, con lo cual ver, mandar datos o conectarse con un teléfono móvil, pues es imposible. Los satélites que están más bajos son los que están a 700 kilómetros. Claro, pero además, como son órbitas elípticas, tienes que poner una constelación para que siempre tengas un satélite encima. Y si fuera poco, si tienes un fallo, no lo recuperas, porque lanzas el satélite y se acabó. Y cuando acaba su vida útil, los mandas al deep space, los mandas al espacio profundo para que se queden ahí como basura espacial para siempre. Muy ecológicos. Sí, bueno, en fin. Pero tienen unas grandes aplicaciones, como todos sabemos, desde el GPS, la meteorología, la defensa, todo esto, ¿no? Después, más abajo, están los drones, ¿no? Los drones, que es otra cosa de la que hablemos, porque uno de los programas nuestros tiene que ver con los drones. sobre drones. Pero los drones tienen un límite de altitud, de vuelo, no pueden volar más alto porque interactúan con la aviación civil, con los aviones comerciales, entonces están limitados por debajo a 500 pies, están limitados a 200 metros de altura de vuelo en las operaciones que luego te cuento. Entonces, en ese intervalo entre el satélite, entre los 700 kilómetros del satélite y los 500 metros del dron, no hay nada, pero hay una oportunidad, hay un nicho de mercado ahí. Y eso es lo que ocupan las plataformas pseudosatelitales, ¿vale? Hay varias compañías, Airbus es una de ellas, Thales Alenia es otra del Grupo Leonardo, Grumman Group americanos es otra. Bueno, hay varios proyectos en el mundo y básicamente son una especie de globos, pero son dirigidos, que funcionan con energía solar y van llenos de helio y suben como un globo. Lo que pasa es que tienen control, tienen mando desde tierra, ¿no? Pues llevan motores eléctricos y se pueden controlar y llevan un autopiloto, un piloto automático, voy a decirlo bien, que puedes, desde tierra, pues puede haber pilotos que lo manejen. Tienen la ventaja de que son totalmente ecológicos porque son con energía solar. Cuando su vida útil o cuando tienen un problema pueden venir a tierra y pueden repararse y se puede cambiar la tecnología y pueden embarcar muchas cosas. Y estos globos o estos aparatos estas plataformas se colocan a 20 kilómetros de altura, ¿vale? Que es una altura fantástica para tener una óptica muy buena o, por ejemplo, para dar servicios de 5G o de Internet a zonas despobladas. Tú colocas un cacharro, un pseudosatélite a 20 kilómetros y en 400 kilómetros de diámetro debajo de él puedes dar cobertura 5G y Internet. Imagínate lo que puede suponer esto en un desierto, en el mar, en zonas despobladas, ¿no? Las ventajas que puede suponer para un coche autónomo, que en vez de comunicarse con antenas en tierra, va directamente con un tiempo de respuesta muy rápido, porque el problema que tiene muchas veces la tecnología es la latencia, es decir, desde que yo mando mi señal a un satélite y vuelve, que está a 700 kilómetros, pasan segundos o microsegundos. A 20 kilómetros es inmediato, la latencia es prácticamente cero, ¿no? Entonces, pues aplicaciones de defensa, por supuesto, de gestión de catástrofes, de control de infraestructuras críticas. O sea, tienen muchísimas aplicaciones, ¿no? De gestión y control de incendios, de control y vigilancia marítima y de contaminación marina. Bueno, entonces hay toda una industria que está esperando este tipo de pseudosatélites para, digamos, desarrollarse. Y ahora alguien estaba preguntándose, ¿y por qué Fuerteventura? ¿Y por qué Canarias? ¿No? Como decía al principio de la conversación, tenemos la oportunidad, estábamos buscando un proyecto que tuviera sentido hacerse en Canarias. ¿Por qué los pseudosatélites tienen sentido hacerse en Canarias? Por muchas razones. Primera, porque necesitan sol. Y sol lo hay en muchos sitios, pero cuanto más al sur, más sol. Porque tiene que ser en Europa.
porque estamos hablando de un proyecto financiado con fondos de la Comisión, por lo tanto tiene que ser un proyecto europeo. Porque además necesitamos que el tráfico aéreo, al menos en unas horas que son las de lanzamiento, no sea fuerte. Fuerteventura y Lanzarote cierran su espacio aéreo por la noche. Es cierto que hay tráfico de ruta que sobrevuela por nosotros, que va del norte de Europa a Sudamérica, pero es evitable, digamos, es razonable. Esto no puede ser en Madrid, no puede ser en París, no puede ser en otros territorios. Y hay otra razón, hay varias razones, pero hay otra razón que es una razón meteorológica, que nosotros tenemos unas condiciones climatológicas muy estables. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Airbus acaba de tener hace unos meses un accidente en las pruebas que tuvo en Australia con uno de estas plataformas satelitales que se llama Zephyr, porque tardan en subir, como van muy despacito, tardan en subir y en colocarse en órbita 6 horas. En esas 6 horas de subida, si estás en unas zonas con condiciones climatológicas muy cambiantes, pues pueden pasar tormentas. Canarias no tiene eso. Las condiciones climatológicas de Canarias son muy estables. Y la última razón es que arriba, cuando vas a atravesar esos 20 kilómetros, a los 14, 15 kilómetros te encuentras una cosa que se llama corriente de chorro, que son unos vientos muy fuertes que hay en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, pero son más débiles en la medida que te acercas al Ecuador. Y en Canarias concretamente, por una serie de razones técnicas, son muy débiles. Por lo tanto, atravesar esa zona de corriente de chorro en Canarias es más fácil que en otros sitios. Entonces, todo esto hace que Canarias o Andalucía o Azores o Madeira seamos unos posibles objetivos para hacer un centro de lanzamiento de esos satélites. Por eso tiene sentido hacerlo aquí. La verdad es que nos está dando una explicación que a mí me está dejando con la boca abierta, porque siempre hablamos del parque tecnológico. Es verdad, además, que se habla de motor o de polo tractor para otras empresas. No terminamos de ver, porque seguimos viendo prácticamente los mismos edificios de siempre, y es como que uno cuestiona un poco, ¿no? Todos los fondos que se han invertido, todo lo que la fuerte apuesta que ha supuesto, pero claro, cuando nos cuentan pues bueno, cuestiones como estas y además nos explica las razones por las que puede ser realmente un centro bueno, pues muy potente en este ámbito y singular, quiero decir que ahí no vamos a tener ningún ni miedo ni complejo con respecto a las islas capitalinas o a las grandes ciudades, sino que todos son ventajas, ¿no? A la hora de proyectarse. Es que el futuro del parque tecnológico, vamos a ver, tiene una parte, lo decía al principio, tiene una parte que es la dimensión local, ¿vale? Pero vamos a ver, Fuerteventuras tenemos y somos lo que somos, no podemos pretender otra cosa, desde mi punto de vista. O sea, ¿tenemos universidad en Fuerteventura? No. Por lo tanto, eso es un hándicap. La tenemos en Las Palmas y la tenemos en Tenerife, o en La Laguna. ¿Tenemos una industria potente, como puede tener el País Vasco, o Galicia o Cataluña, que no sea la relacionada con el turismo? Tampoco. Somos una isla. Entonces, sí hay una dinamización local que tenemos que intentar y estamos intentando hacer, pero tenemos que luchar mucho en traer proyectos tractores que tenga sentido hacerlos aquí, que sean muy generadores de empleo. Ese es el éxito o el fracaso, al menos de quien está hablando, que es el que tiene encomendado por su instituto de matriz, que es el Cabildo de Fuerteventura, este encargo, ¿no? Ahora vamos a hablar de los plazos, que también son importantes, pero hablando de ser un polo tractor y hablando también de la creación de empleo, claro, estamos viendo que aquí realmente no hay universidades como en otras zonas. Vemos, por ejemplo, en la industria turística cómo, a pesar del fuerte desempleo que hay, pues muchas veces los mandos medios, intermedios y altos se sigue trayendo gente de fuera porque no hay gente cualificada aquí y estamos hablando de proyectos muy tecnológicos. ¿Cómo se va a producir ese trasvase de conocimiento de alguna forma para que la sociedad tenga también oportunidades de contar con una infraestructura y proyectos de esta envergadura? Mira, uno de los principales problemas que cuando las empresas multinacionales estudian la posibilidad de implantarse aquí, y hay un proyecto bastante avanzado en ese sentido, ellos marcan puntos fuertes y puntos débiles, ¿no? Uno de los puntos débiles, que siempre es la disponibilidad de recursos capacitados, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar esto? Evidentemente, ingenieros no los podemos crear de un día para otro. O sea, ingenieros aquí tenemos los que tenemos y no podemos decir, ala, quiero 80 ingenieros porque no los vamos a poder tener. Pero sí hay una serie de profesiones intermedias que en estos proyectos podrían tener mucha cabida, ¿no? Cuando yo estoy hablando de plataformas satelitales, hablo de toda una rama de montaje, de integración,
que es muy interesante, que son típicos de grados o de formaciones profesionales. Y ahí podemos... Puede estar muy vinculado a muy- la formación dual, por ejemplo, también, que es otra Tiene que fuerte estarlo, apuesta. tiene que estarlo. Y luego todo lo que son pilotos. Todos los pilotos, todos esas pseudosatélites o esos drones de misión, cuando se lanzan, tienen en tierra 24 horas de pilotaje. No van solos, no se lanzan. Tienen un piloto en tierra, en una sala, con una consola. Y claro, cada hubs que se lanza al espacio tiene abajo 5 empleos o 4 de personas que están 24 horas controlando la ¿Y operación. cuántos hubs se pueden lanzar? Uy, no lo sé. La idea es crear un centro potente. De hecho, hemos cerrado un acuerdo con la Agencia Espacial Europea para que seamos un centro de referencia de ellos, no único, porque va a haber varios. Aquí también se trata de llegar pronto. El primero que llega probablemente tenga más oportunidad de tener éxito, ¿no? Pero no solo eso, es que se lanzan, se controlan y se vuelven a tierra. Entonces, cuando estamos hablando con los 4 o 5 interlocutores que hay en esto? Entonces, simplemente con que uno quisiera entrar ya no sería suficiente. Siempre estamos hablando de que ellos son los primeros que lo dicen, oye, tenemos que generar formación in situ, Claro. ¿vale? Porque, oye, yo estoy dispuesto, a mí una multinacional me decía, yo estoy dispuesto a mandar mi gente un año o 2 años, pero necesitamos que allí creemos escuela, que creemos formación, porque mi gente se tiene que volver a su país, no pueden venir de Francia o de Alemania de forma definitiva, vienen un tiempo, están aquí, pero necesitamos generar conocimiento local para que sean con recursos humanos locales de una forma relativamente rápida, en meses o en semanas, pero yo creo que en meses podamos tener un equipo de gente suficientemente preparada que podamos tirar de los recursos propios de la isla. No van a ser ingenieros, porque no se hace un ingeniero en un mes ni en un año, pero sí pueden ser pilotos, pueden ser integradores, pueden ser montadores, pueden ser testadores, o sea, pueden ser integradores de cargas de pago, o sea, hay muchos gestores de datos, informáticos, bueno, puede haber todo un abanico, ¿no? abanico de posibilidades. Pero sí, hoy por hoy sigue siendo uno de los puntos débiles que, bueno, tendremos que trabajar, ¿no? Plazos. ¿Cuándo vamos a poder saber si Bueno. va a venir alguien así muy potente, va a poner ya la primera piedra? Mira, para hablar de realidades, nosotros estamos ya en concurso de redacción ya hemos hecho el estudio de habilidad, ¿vale? O sea, un estudio de habilidad que nos ha hecho Thales Alenia Space, que es una multinacional especialista en esto, una multinacional muy gorda que facturan 15 billones de euros al año. Es partes del gobierno francés y además hemos tenido mucha relación con ellos en estos 2 últimos años y tengo que decir que es un lujo trabajar con esta gente. Ellos ya han dicho que Fuerteventura es ok, no tiene problema porque analizan muchas cosas, meteorología, temas regulatorios, acceso, puerto, aeropuerto, vivienda, hospital. Han hecho todo ese estudio y para ellos es ok. Nosotros ya hemos ganado un concurso, porque antes has dicho una cosa que sí me gustaría aclarar. Nosotros en el parque tecnológico sí se está invirtiendo, se están, digamos, aplicando fondos ahí, pero no vienen de la isla, ¿eh? La mayor parte de los fondos... No, pero me refiero, por ejemplo, a la propia construcción, ¿no? Porque el parque tecnológico es verdad que hemos visto muchas críticas, viendo Sí. cómo está la sanidad en Fuerteventura, es como si Claro, gastaron pero lo voy a tantos explicar. millones. Claro, pero es que quizá la gente no lo entiende. Los fondos de construcción del parque vinieron del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del Gobierno de Canarias. Eran fondos de innovación para innovación. Si no los aplicamos al parque, hubieran ido a innovación en otro país. En otro país. O en otra región, pero nunca hubieran venido aquí. No los puso el Cabildo, ni los puso Ni el el Gobierno de Gobierno de Canarias. Canarias. Ahora hemos ganado, el parque le ha ganado al Cabildo, para el Cabildo, porque lo está haciendo el Cabildo, pero fue un proyecto que hicimos nosotros, Fuerteventura Open Island. O sea, el proyecto Fuerteventura Open Island lo redactamos nosotros, lo está gestionando el Cabildo, es un proyecto de Cabildo, que fueron 6,7 millones de euros ganados en concurso en el Ministerio de Industria. Y lo ganamos de un fondo europeo. Ese dinero, si no hubiera venido para aquí, además se lo levantamos, entre otros, a Gran Canaria y a Lanzarote, que pensaban en sus proyectos, porque era un proyecto entre varias islas. Entonces, ese dinero, si no hubiera sido aplicado a eso, iría aplicado a eso en otro lugar. Y lo mismo estamos hablando ahora, ¿no? Bueno, el Cabildo yo no sé lo que hará y tal, pero el objetivo que tenemos ahora es... Ahora se abre todo el mundo de los fondos que hablábamos al principio europeos. 140.000 millones. 140.000 millones. Vienen ya 12.000 para España ya,
en una primera entrega, en este mismo año 2020, y dicen, oye, dame proyectos que puedas ejecutar en el 2021-2022. Bueno, nosotros alguno creo que estaríamos en condiciones de hacerlos en el 2021-2022, ¿no? Entonces vamos a intentar optar a eso. Me imagino que estarán todas las comunidades autónomas, todos los gobiernos igual, pero también es mucho dinero. Y nosotros contamos que estamos en una región ultraperiférica, que estamos en un sector que encaja perfectamente en nuestros proyectos y que están bastante maduros, ¿no? Eso llevamos camino hecho y eso nos da una cierta ventaja. Y en este proyecto que presentarían, ¿cómo se llamaría el centro? Nosotros estamos, el primer proyecto es Canarias Stratoport Hubs, Canarias Estratopuerto, o sea, aeropuerto o centro para la integración, lanzamiento y mantenimiento de plataformas pseudosatelitales. Este primer proyecto ya tenemos 8 millones de euros, también de fondos europeos, que hemos ganado hace poco en un concurso a los que nos presentamos con otras entidades. Por ejemplo, se lo ganamos al IAC. O sea, pero entonces ya tenemos el dinero ingresado. Pero se supone que lo tienen que hacer porque si no lo tienen que devolver. Claro. Lo que pasa es que nosotros para hacer ese proyecto ahora tenemos que hacer una serie de trabajos. No es coger el dinero, que veíamos al principio, y hacerlo. No, tenemos que hacer primero tramitar un proyecto de interés insular, hacer estudio de impacto ambiental, hacer el proyecto. O sea, lleva un recorrido. Los requisitos que les piden. Lógico, y vamos a intentar ser rápidos, pero tenemos que llevar un proceso, no podemos hacerlo así por las buenas. Pero ese proyecto tenemos el dinero. Y entonces, lo único que nos queda es buscar un socio privado que esté dispuesto a implantarse. Entonces, vamos a ir moviendo el proyecto y a la vez vamos a intentar cerrar un acuerdo que está avanzado, pero no está cerrado, porque también todo el tema de COVID, todo el mundo ha parado, ¿no? Ha parado proyectos y ha parado cosas. Entonces, estamos hablando con 2 compañías grandes, aeronáuticas, que hemos mencionado aquí a lo largo de esta conversación, y yo espero que al menos alguna de ellas al final decida dar el salto e implantarse en Fuerteventura. Pero simultáneamente tenemos que ir moviendo la pelota hacia adelante con todo esto. Si al final no conseguimos que una empresa de estas se asocie y se implante, pues haremos, como dicen los aeronáuticos, Miss Approach, y lo dejaremos, y si tenemos que devolverlo, lo devolveremos. Pero estamos moviéndolo todo, y bueno, ¿podemos tener éxito? Yo creo que sí. ¿Podemos fracasar? Pues también. Pero bueno, si no lo intentamos, no lo conseguimos. Que no se arriesga, no consigue nada. Eduardo Pereira, van avanzando los minutos, nos acercamos ya a las 12 del mediodía y tenemos que dar el paso a Madrid. No sé si quieres destacar, quedan un montón de cosas pendientes, porque es un tema, yo creo que bastante apasionante, no solo apasionante, sino también bastante desconocido. Sí. Quizá porque es un ámbito, el de las nuevas tecnologías, el de las inversiones, el del desarrollo y de investigación, que no estamos acostumbrados en Fuerteventura, y entonces, bueno, pues al final lo que se desconoce parece como que no estuviera, ¿no? Y sí que creo que es importante pues que la gente nos estemos dando cuenta y sobre todo quitarnos los complejos y ver también una salida al final del túnel. Me refiero a que estamos viendo en estas circunstancias de la COVID cómo está el sector turístico y parece que no hay más, ¿no? Es la única opción que tenemos, aunque estemos ahogados, estamos viendo pues cómo viene TUI retoma los vuelos con muy pocos pasajeros, conteniendo todo el mundo el aliento y bueno, estamos en unas circunstancias, pues la verdad es que nunca ha ocurrido lo que está ocurriendo, pero que hacen que la esperanza en el futuro, bueno, pues no sea muy halagüeña, ¿no? Yo creo que conocer que existen otras posibilidades, que se está trabajando en esa diversificación de la que tantísimo se ha hablado en la isla y que es una realidad que puede concretarse antes o después, pero que se está caminando hacia ello, pues yo creo que también es importante constatarlo, simplemente por la salud mental de las personas que vivimos también aquí, ¿no? Hemos dado buenas noticias hoy. Así es. Y también para contextualizar un poquito, este es un programa de Gobierno de Canarias y de Cabildo de Fuerteventura, que hay 2 actores que hacemos, entre comillas, de fontaneros, o ¿no? El parque. El Parque Tecnológico para el Cabildo, claro. Y la CISI, o la Agencia Canaria, para el Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Aquí tenemos que trabajar muy bien, las administraciones, todas juntas, porque cuanto más sumemos, mejor. Es decir, los proyectos los vamos a conseguir si sumamos. Si sumamos administración local, administración autonómica, e incluso estamos con una iniciativa que aprobó el otro día el Consejo de Administración, estamos intentando llegar a acuerdos, por ejemplo, entre otros, con la Xunta de Galicia. Están muy avanzados en esto y queremos hacer una asociación con ellos para ir trabajando juntos, no pisarnos los proyectos, porque en la medida que vayamos a Europa, a la Comisión, o vayamos a la Unión Europea,
de la mano de otra comunidad autónoma, o sea, Cabildo, Gobierno También de se Canarias. primará, ¿no? A la hora de priorizar. Se prima muchísimo, se prima la muchísimo. La cooperación interministerial, porque la Comisión Europea, y tiene lógica, dice, oye, yo no quiero dar el mismo dinero para hacer lo mismo Galicia y Canarias. Oye, pues os juntáis y me decís, oye, yo en Galicia vamos a hacer la sensórica, que es por ejemplo que, y en Canarias vais a hacer el lanzador. Vale, pues perfecto, pues así a mí me viene bien y esos son proyectos que encajan muy bien en la Unión Europea. Yo espero que tengamos éxito, ¿no? Y que podamos presentar al mecanismo de recuperación y resiliencia de la Comisión Europea estos proyectos, que nos digan que sí, que nos digan en qué condiciones los podemos hacer, los proyectos los tenemos maduros, los tenemos preparados y que encontremos los socios privados para poder articularlos. Eduardo Pereira, gerente del Parque Tecnológico de Fuerteventura. Un placer hablar con usted y bueno, pues también agradecerle las buenas noticias que